Hola, buenos días a todos. Gracias por estar acá. Soy Karina Gómez, psicólogo clínico, y hoy estoy aquí con ustedes para hablarles sobre vínculos. El título y enfoque de este conversatorio tiene como propósito despertar conciencia de la relevancia que tiene el vínculo en la construcción del aprendizaje. Ustedes, docentes, tienen realmente un impacto importantísimo en la motivación de los estudiantes para promover que afloren esos procesos cognitivos que potencian al artista, al humanista, al científico o al deportista, a lo que Howard Gardner llamó inteligencias múltiples, que yace ahí en un aula de clases, bien sea virtual, a distancia o presencial. Este proceso y arte de aprender, aunque natural e inherente a la condición humana, requiere de atención especial y apoyo sistémico, porque de lo contrario consigue el límite rápidamente. Porque si la atención que se coloca sobre este proceso es superficial, protocolar o deficiente, se verá truncado el proceso de facilitar y mediar aprendizajes. Bien, es bien complejo eh, el espectro existente para definir o discernir sobre la mejor forma de implementar la facilitación y mediación de los aprendizajes con las nuevas modalidades online y a distancia, y que arrojen en los estudiantes resultados óptimos y que además de esto sean de fácil aplicación al docente, que despierten la pasión en su ejercicio, haciéndoles sentir a gusto y realizados con las nuevas y viejas estrategias. Con este propósito se desarrollarán los siguientes fundamentos sobre el vínculo docente, estudiante y familia. Creo que coincidimos en que esta experiencia de pandemia nos ha enseñado difíciles lecciones a todos, de las que debemos aprender a nivel sanitario, económico, laboral y educativo. Este confinamiento que nos impuso el COVID nos tomó por sorpresa y mientras parecía que no estábamos preparados, progresivamente nos fuimos acomodando a la situación, como hacemos los venezolanos, que nos acomodamos muchas veces a varias situaciones, ya tenemos experiencia en esto. Aprender en casa entonces nos tomó por sorpresa, nos obligó a reinventarnos poniendo de relieve esa importancia de la educación presencial. En esta pandemia que mantiene recluidas a las familias en sus hogares, salvo a quienes prestan servicios de atención especial, esencial, esta situación ha demostrado la importancia de la educación a distancia y ese modo de impartir enseñanzas para la que la mayoría de los docentes, padres y estudiantes no estábamos preparados. Y hubo que improvisar de un día para otro, muchas veces con los portafolios que enviaban a hacer los docentes que se llevarían una vez al mes a la escuela y a veces eso se prolongó, o con plataformas que utilizaban de manera improvisada y algunas veces estas plataformas son confusas y de difícil acceso. Entonces aprendimos a tropezones, con estrés, pero también esto ha permitido reconocer la importancia de la escuela, ese lugar de encuentro físico y emocional que tantas veces fue criticado por muchos padres y ahora están añorados por esos mismos papás. Definitivamente la nueva norma sanitaria, económica y social que estamos practicando marcará un antes y un después, porque nos hemos encontrado de improviso frente a una revolución educativa que nos dejó en evidencia la brecha tecnológica entre algunos estudiantes y hasta docentes, que es reveladora de la gran desigualdad, que a pesar de la voluntad de lograr la inclusión con la entrega anteriores de computadoras como las canaimas, este recurso no llegó a todos en la educación. Y aunado a esto, que muchos estudiantes no cuentan con recursos económicos o medios de transporte para llegar a las carteleras informativas del colegio, porque no cuentan con computadoras o conexión a internet para poder tener acceso a algunas actividades. Entonces estas son recibidas con indicaciones básicas. Los estudiantes no estaban acostumbrados a esta modalidad, que implica cierta autonomía, especialmente en cuanto a horarios y a la comprensión de tareas, sobre todo en el nivel primario. Estos chicos extrañan además el vínculo con sus compañeros, los juegos y las charlas del recreo, tan importantes como la transmisión de saberes. Los padres de familia hoy se encuentran ante un desafío, una tarea que no se imaginaba que le llegaría sin avisar y sin comunicados previos. Y aún así brindan apoyo, algunos de ellos sin conocimiento o grados de estudio, para acompañar a sus hijos en este proceso. Y hacen maromas para supervisar, ayudar y acompañar a sus hijos en las clases a distancia. Algunos opinan que quedarán vacíos
en los contenidos vistos durante este periodo por la evidente importancia del vínculo físico entre docentes y estudiantes. Este vínculo que no encuentran en una debida contención, en una palabra, una sonrisa, un gesto de estímulo, porque están separados por la distancia. A veces se comunican por un teléfono, una computadora, reciben la tarea vía mensaje de texto, publicaciones de cartelera, audios de WhatsApp, los más sofisticados o correo electrónico. Los docentes también se ven desbordados recibiendo tareas para corregir con fotos, donde a veces hay que adivinar lo que los alumnos quisieron decir y sin poder realizar un feedback adecuado. Comprender esta problemática y prestar atención a los antecedentes que dan lugar a la respuesta en las tareas de nuestros estudiantes y hasta sus posibles estados emocionales es importante para generar esa conexión. Como afirma Robinson en sus investigaciones, que la calidez y la empatía que muestran ese interés del docente imprime afecto a la relación docente-estudiante y estrecha los vínculos, porque cualquier estudiante se da cuenta del grado de interés del docente. Para definir el vínculo y su importancia, voy a citar a dos autores. Primero, Vygotsky, quien dice que no existe el aprendizaje si no existe el vínculo. Porque aprendemos con otros a través de la imitación. Nuestro cerebro es social y el aprendizaje es una actividad social y no solo un proceso de realización individual. Él hace referencia a que el aprendizaje despierta una serie de procesos evolutivos internos capaces de operar solo cuando el niño está en interacción con las personas de su entorno y en cooperación con algún semejante. Por eso, necesitamos estrechar lazos, disentir, dudar, hacernos preguntas para aprender y, aunque el mundo cambie, seguiremos necesitando de otros para hacerlo. Sin duda, lo relacionado al cómo se enseña tiene que ver con el rendimiento académico en cualquier nivel educativo. El segundo autor, que es Pichon-Rivière, quien describe el vínculo como ese modo particular en que un sujeto se relaciona con otro objeto o sujeto. Para él, pensar en vínculos es pensar en un contexto grupal, es una relación social del sujeto situado y sitiado en la estructura social y la cultura a la que pertenece. Y se construye gracias al mundo interno y a la experiencia externa, la cual se adentra de nuevo en el sujeto, construyendo y transformando no solo su mundo interno, sino su praxis en el externo. Para simplificar este concepto quiero decir que no existe un único tipo de vínculo, ni un modo único de vincularse con los demás, porque es amplio el abanico de modos de relacionarse y los resultados son de gran variedad también. En la interacción siempre se genera un nuevo vínculo. Este puede ser positivo o negativo. En el caso de que sea positivo, las expresiones de comprensión e interés por parte del docente se convierten en un incentivo ambiental que actúa como un aliciante para energizar la conducta de aproximación a los estudiantes. Esto puede ser hasta sanador. Mire, a lo mejor la relación que trae este estudiante del núcleo familiar puede ser disfuncional y encontrar a través de ese vínculo con un docente una nueva forma de relacionarse. Y a partir de esa práctica, el chico reelabora, ordena y modifica su forma de reaccionar con el mundo. Y esto permite sanar, sentirse aceptado, escuchado. ¿Cuántos estudiantes se refugian en un docente y logran a través de él pedir ayuda de situaciones graves que se dan en la trama familiar? También escuchamos a las mamás decir, dentro de la escuela él es un angelito, pero en la casa es un terremoto. Estas respuestas diferentes del estudiante tienen que ver con ese vínculo que se ha generado en la escuela, porque éste entiende que en este espacio puede comportarse diferente y obtener reconocimiento por ello. Entonces, la experiencia de un vínculo distinto modifica el esquema referencial de conocimientos y actitudes que cada uno de nosotros tiene en su mente y con el cual trabaja en relación con el mundo y consigo mismo. Una experiencia distinta de vínculo puede aumentar la autoestima de un estudiante, que en casa puede estar siendo devaluado, pero que en su escuela es reconocido y valorado como persona y como estudiante. Si el vínculo en la escuela, por el contrario, se convierte en negativo, acompañado de crítica, descalificación, funcionará también como un incentivo, pero para energizar la conducta de evitación, con aislamiento, negativismo y poco interés en las tareas escolares.
A mí me encantan las películas de Disney, transmiten grandes reflexiones, ¿saben? Por ejemplo, recuerdo una escena de Kung Fu Panda donde el maestro Wu-Wei le decía al maestro Chifu que uno suele encontrar su destino en el mismo camino que toma para huir de él. Un chico que en el contexto escolar se siente señalado como el desobediente, el mal estudiante, lamentablemente también está recibiendo atención de tipo negativa. Y como sabemos, los chicos buscan atención negativa o positiva, que sigue, y esta atención sigue reforzando el comportamiento que irónicamente queremos evitar. Es por ello que desarrollar vínculos positivos y mantenerlos a lo largo de nuestras vidas es fundamental para nuestro bienestar psicológico y emocional en muchos niveles. En la educación a distancia, que nos presenta un reto a la hora de hacer vínculos, sobre todo en este nuevo año escolar donde algunos docentes no conocen a sus grupos cara a cara. En este caso, los recursos tecnológicos son esenciales porque nos permiten tender puentes y acercar espacios con otros para el aprendizaje. Durante la cuarentena es importante generar espacios de conversaciones mediante estas tecnologías utilizando recursos sincrónicos o asincrónicos, como los videollamadas, los chats, e incluso apelar a las redes sociales como Instagram y grupos privados de Facebook, donde los estudiantes tengan acceso y puedan dejar sus comentarios, tareas y puedan generar feedback privados y sociales que motiven la participación. Estas situaciones nos movilizan para que tanto familias como docentes acudan al encuentro de nuevas vías de comunicación que permitan percibir al otro en la distancia, pero al alcance, a través de las pantallas. La queja no encuentra cabida más que para actualizar las metas. La motivación funciona de empuje para lograr alcanzar lo que nos propongamos. Si bien cada institución mantiene su dinámica propia, en base al acuerdo de la comunidad educativa, hay acciones que nos pueden servir para sostener este vínculo. Vamos a conocer un poco cómo identificar qué estados motivacionales se asocian con el vínculo. Los científicos dicen que a medida que el cerebro se prepara para participar en una actividad de aprendizaje, se activan zonas del cerebro y los sistemas nerviosos y endocrinos fabrican y liberan sustancias químicas, por ejemplo, los neurotransmisores y las hormonas, que proporcionan las bases biológicas de los estados motivacionales y emocionales. El vínculo es una motivación y genera conductas de aproximación y también genera conductas de evitación dependiendo de cómo se dé este vínculo, de manera positiva o negativa. Por esto es necesario que el docente conozca y comprenda las necesidades que generan deseos y motivan la conducta de sus estudiantes. Inferir la motivación en el aula es mucho más fácil porque podemos ver al estudiante que se sienta junto de nosotros en la clase, que observa con atención y pone su esfuerzo. ¿Sí? Vemos ese procesamiento de vigilancia, a lo que nosotros llamamos involucramiento cognitivo. Lo vemos en el estudiante, es palpable, mientras que a distancia solo vamos a observar la respuesta final, cuando el estudiante entregue sus deberes. Sin embargo, en esta respuesta también podemos inferir ese grado de motivación del estudiante. Bien, existen dos formas de inferir la motivación. La primera consiste en observar, ¿verdad?, las manifestaciones conductuales de esa motivación. Lo vemos en el aula, como dije en el ejemplo anterior, con esa implicación del estudiante en su participación y su responsabilidad a la hora de entregar, lo que implica esa fuerza que energiza y dirige su conducta para desempeñar las tareas dentro del salón de clase. Mientras que la segunda forma, y es la que vamos a utilizar a distancia, consiste en prestar atención a los antecedentes que van a dar lugar a esos estados emocionales y a la respuesta. En esta, la manera de dar la instrucción es fundamental para generar ese vínculo positivo. Después de generar esa instrucción, entonces vamos a observar tres indicadores. El primero es las expresiones conductuales de la motivación. Vamos a identificar el interés y el disfrute en llevar a cabo esa actividad. Si busca la manera de hacer preguntas, de aclarar dudas, sobre cómo hacerlo y cómo debe organizarse para realizar la tarea. Eso es importante. La segunda es la atención y la concentración. Ahí lo vamos a ver a través del esfuerzo y la persistencia que el niño va a invertir para generar ese logro y entregar la tarea cuando corresponda la asignación, ¿sí? En tercer lugar, vamos a ver
lo que le llamamos la latencia, ese tiempo que demora en dar la respuesta. Y si esta es acorde a la instrucción que se le dio para entregar esa tarea. Vemos excusas, en esta vemos excusas banales, no quejas. Por ejemplo, no la entregó a tiempo, pero tampoco se comunica para hacer preguntas sobre las dudas. Aparece luego con todas las tareas juntas y nombra todos esos obstáculos para justificar esa demora. Cuando al mismo tiempo otros estudiantes en sus mismas condiciones han logrado ese objetivo. Por esto es importante saber quién es cada uno, dónde viven para saber si son vecinos del sector, porque seguimos teniendo un aula, solo que en esta oportunidad va a estar un poquito fragmentada. Cuando conocemos los antecedentes para la motivación de estos estudiantes, podemos pronosticar con anticipación algunas de sus respuestas. Y bien, nunca antes había sido tan necesario conocer a cada uno de los estudiantes como en esta oportunidad. Anteriormente había tareas circunscritas solo en el aula de clase y pocas tareas en el hogar, mientras que en esta oportunidad todas las tareas se van a limitar al contexto familiar. Entonces es importante tomar en cuenta esta forma de expresión de la motivación de los estudiantes. Finalmente quiero decirles que mantuve el enfoque hacia el docente y ahora voy a hablarle a los padres que también están aquí en este grupo para decirles que deben contribuir a ese lazo entre su hijo y ese docente, porque el vínculo fortalecerá la motivación de su hijo para aprender y de alguna manera le facilitará a usted, que también tiene otros hijos que atender y un trabajo que atender, le facilitará ese trabajo y esa responsabilidad. Para ello debe evitar hacer comentarios como esa maestra sí envía tarea, esa tarea sí está difícil, porque esa misma cantidad de tarea la tenía su hijo dividida entre la escuela y la casa. Y usted también le decía que debía ser responsable y atenderla, porque a lo mejor no tenía tanta participación activa como ahora, que la tarea de la casa se unió con la del aula. Y esta suma muchísima más responsabilidad en su quehacer. Y pareciera mucho, pero en realidad es la misma. Y aquí el meollo del asunto. Critican al docente delante de sus hijos, lo que produce también un rechazo en él. Y aquí volvemos a la misma historia de Kung Fu Panda con su reflexión. Usted quiere que su hijo aprenda, pero de manera inconsciente hace cosas que no facilitan ese aprendizaje y a su vez se hace difícil para usted esta responsabilidad. ¿Qué tipo de hijo queremos? ¿Queremos hijos voluntarios, generosos, equilibrados, luchadores ante las dificultades y capaces de buscar alternativas? ¿O queremos dependientes con miedo a equivocarse, sin iniciativa, que busquen la comodidad siempre, incapaces de perseverar, resignados y pasivos cuando aparecen los problemas? Bien, los hijos no nacen así por generación espontánea, son el producto de la interacción de muchos factores, uno de los cuales y de un enorme poder es la influencia de ese modelo que nosotros le damos a ellos como papá. Porque tenemos que modelar ese comportamiento junto con nuestros valores y principios para que ellos tengan congruencia. La principal tarea como padres es nuestra propia construcción personal. Tenemos la responsabilidad de mejorar, de comprometernos, de ser coherentes, eh, a través de manifestar los valores que hemos elegido para guiar nuestra vida con las acciones y las palabras. Y reconocer también cuando nos equivocamos y sobre todo pedir disculpas. Para los que no son padres, les digo que todos somos hijos. Esta realidad une a todos los seres humanos. Y ser hijo no es fácil, pero es algo que no podemos dejar de ser. Incluso siendo padres, continuamos siendo hijos. Y en ese ser hijo también nos gustaría ser tratados con amor, que implique atención, reconocimiento y comprensión. De hecho, algunos autores en psicología afirman que si como hijos no hemos resuelto bien la relación con nuestros padres, como padres vamos a tener problemas añadidos con nuestros hijos. Nos dedicamos muchísimo tiempo a pensar y poco tiempo a sentir. Y no necesitamos máquinas, sino humanidad. Necesitamos guiar la inteligencia con amor, comprensión y tolerancia. Gracias a Fe y Alegría por esta invitación, por aportar mi granito de arena en la formación de estudiantes que serán el futuro de nuestro hermoso país Venezuela. Y gracias a ustedes docentes que se interesan en crecer para dar lo mejor a nuestros hijos. Mi respeto de verdad y admiración por esa enorme labor que hacen. ¿Qué hacer en la distancia para generar y mantener el vínculo con los estudiantes y la familia?
Bien, en esta oportunidad nuestra mayor herramienta será nuestra actitud y la forma en la que nos comuniquemos. Y esta última hay que potenciarla. Primero, para ello debemos conocer y transformar nuestras actitudes. Estamos en tiempos difíciles, pero cultivar una actitud positiva nos va a facilitar las tareas. Para generar este vínculo, el docente debe mostrarse entusiasta, porque facilitar y mediar contenidos con optimismo produce efectos de atracción en el estudiante. Y en estos tiempos aún más es necesaria esta actitud porque los estudiantes están desanimados ante el aislamiento y ávidos de ese contacto social que generaba el contexto escolar. Así que recordemos siempre que somos modelos a seguir para los estudiantes. Y con esto quiero decir que podemos contagiar el entusiasmo. Otra cosa importante es evitar expectativas negativas. Se tiene a veces como costumbre anticipar cosas ante la incertidumbre y casi siempre esa anticipación es de manera negativa. Si por el contrario optamos por mantenernos receptivos, evitamos los prejuicios, mostramos una escucha activa, aconsejamos sin imponer, sugerimos, ponemos límites claros sin ser autoritarios, haciendo uso de la empatía, que tiene relación con la capacidad de ponerme en el lugar del estudiante para comprender sus debilidades y ver su fortaleza, para así poder guiar y dirigir su aprendizaje. Todo esto, aunque suene romántico, para algunos no es más que utilizar un estilo democrático en la disciplina, estar atento a esas necesidades del grupo de estudiantes que vamos a tener a cargo. No resta autoridad a esta actitud, te convierte en una persona sabia, al contrario, porque el conocimiento es un tesoro invaluable, pero definitivamente la sabiduría no viene solo de él, sino de la capacidad de conectar nuestra alma a lo que ya sabemos. Hay que mantener las jerarquías, por supuesto, pero recurrir al poder autoritario para hacer que los estudiantes hagan lo que tienen que hacer no es convencer o educar, es coaccionar. Y la autoridad se adquiere a fuerza de dar ejemplo de conducta coherente e íntegra. No es una lucha de poder con los estudiantes. Ahora, con respecto a la conducta que facilita, o sea, a nivel conductual, ¿qué podemos hacer para facilitar este vínculo? Bueno, crear un espacio interactivo. Primero, buscar los medios para conocer a los estudiantes cara a cara. Esto se puede lograr a través de la tecnología. Organizamos un grupo de WhatsApp, a través de Facebook. Estas plataformas nos han facilitado este contacto. Lo podemos hacer de manera privada y siempre esto tiene que estar bajo supervisión de los papás, donde coloquen los estudiantes su fotico y una descripción breve, puede ser una descripción breve sobre ellos. Esto te permite a ti ponerle nombre y cara a esa lista para reconocer a cada uno de tus estudiantes. La charla de integración familiar que se da al inicio de la escuela también podemos realizarla a distancia. Esto se puede hacer a través de comunicados físicos o digitales, con instrucciones al representante de devolución de su respuesta, ¿no? Debe dar la sensación de la primera reunión de curso y se puede utilizar para concebir esa idea que el docente, los padres y los estudiantes formarán una gran familia en el año escolar en busca del bienestar común. En segundo lugar, podemos hacer grupos interactivos de padres y madres y familia, ¿no? Donde se fomente ese diálogo, se intercambie información, se planteen dudas, se consulten las tareas. Se puede crear, por ejemplo, un grupo de WhatsApp. Yo les recomiendo a los docentes que lo hagan de manera cerrada, ¿no? Donde tengan ciertos días para que los papás puedan hacer preguntas y luego se cierre para evitar que este chat se convierta en otra cosa, ¿sí? Al inicio cada padre puede presentarse y nombrar a su hijo y así ustedes hacen esas conexiones. El tercero podría ser entrevistas y tutorías personalizadas en las que el docente se encuentre con esa familia de manera personalizada y podrían hacerlo también de la misma manera vía mensajería de texto o online. El vínculo estrecho y participativo no debe olvidar de involucrar a la familia como agente socializador primario y vital en la vida de los estudiantes, que debe estar informado permanentemente del proceso educativo en el que está participando su hijo. Y de esta manera vamos a incentivar la colaboración en esta tarea que nos ha tocado dividir en esta oportunidad.